manera. Dios bendiga al grupo de alabanza. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que estén gozando y que reciban palabra del Señor en esta tarde. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Me alegra verlos. Oremos por los que no están presentes para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Amén. Ya estamos en nuevo mes, hermano, ¿verdad? Qué rápido está yendo el año. Ya estamos en el mes de octubre. Amén. Y como acostumbramos, vamos a honrar los cumpleañeros de este mes. Amén. Bien. Gracias, hermano. Bueno, este mes cumpleaños nuestra hermana Connie. Nuestra hermana Sandra cumpleaños este mes de igual manera. Nuestra hermana Nancy cumpleaños este mes. Y nuestra hermana Joana cumpleaños. ¡Queremos pastel! También mi hijo Lucas cumpleaños este mes, pero ahí le van a celebrar con los niños. Hay que dar un fuerte aplauso a todos los compañeros. Dios bendiga a los compañeros en dinastía. Gracias por honrarnos, amén, con el hecho de que forman parte de esta congregación que vive desde muchos más años de vida. Amén. También nuestra hermana Sofía cumpleaños este mes. Amén. Gracias al Señor. Que Dios bendiga a la hermana Sofía. Amén. Donde quiera que esté. Gloria a Dios. Hermanos, hermano Román va a estar repartiendo el material de apoyo de esta tarde. Amén. Por mientras que él está repartiendo el material de apoyo, me gustaría anunciar que aún me quedan 4 libros de mi nuevo libro, Hablemos del Reino. Pues si usted busca uno, aún quedan 4. Amén. Gloria a Dios. Ay, qué hermano, entonces ya entonces ya nomás quedan 3. Amén, hermano. Amén. Entonces ya nomás quedan 2. ¿Qué me dijo, mamá? Oh, ya lo miré, así que, amén, sí, ya nomás me quedan 2, amén, así que si alguien más busca, pues ya nomás quedan 2 libros, hermano. No sé cuándo nuevamente vaya a volver a imprimir, amén. Tengo que volver a imprimir libros porque también el libro de liderazgo ya se me acabó, amén, ya no lo tengo disponible, amén, y son libros, pues cuando me invitan, justamente los quieren, así que tengo que volver a imprimirlos, pero pues por el momento solamente quedan 2, hermanos, de Hablemos del Reino. Amén. A los hermanos que levantaron sus manos, ustedes se hagan responsables de acordarme después del culto. Amén. Porque a mí tengo la tendencia de que se me olviden las cosas. Amén. Así que ustedes acérquense a mi persona para entregarle su libro antes que se vaya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen todos su material de apoyo? ¿Alguien hizo falta? Amén. Con alguien se portó hermano Román mal y no le dio un material. ¿Todos bien? Amén. Vale, bueno, vamos a orar. Padre bien, te doy gracias por la bendición que nos otorgas de estar en tu casa de oración en esta tarde. Gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo de venir a tu casa de oración para orar, para adorar, para escuchar, Padre mío, tus sagradas escrituras y de recibir edificación de tu reino, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para poder recibir, Señor, la revelación de los misterios, la enseñanza, los consejos de tus sagradas escrituras, y dame mi capacidad y habilidad de hacer un buen trabajo, Señor. No para gloria mía, Señor, sino para que lo que salga de mi boca sea entendible a los oídos, Padre, de cada oyente, de cada hermano, de cada alma, Padre Santo, y sus vidas, Padre mío, si puedan ser edificadas, Padre, en el poder de tu
Espíritu y de tu palabra. Que todo esto, Padre mío, sea solo para darte gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el día de hoy les voy a hablar bajo el tema cómo se recibe en el reino. Amén. Si no tiene una pluma, le aconsejo que vaya tomando una, ¿verdad? O un lápiz antes de que inicie. El material de apoyo no es, ¿verdad?, para que lo tenga a un lado guardado, sino para que siga el mensaje, porque el material de apoyo es para ayudarlo, amén, a mantenerse enfocado y a retener la enseñanza. Amén. Dios bendiga a la hermana May, ¿verdad? Sé que tuvieron su reunión de damas el día de ayer, que tuvieron visita, pasaron un buen tiempo. Gracias por el apoyo de la hermana May, que nos ayudó a cerrar el ministerio de damas de este año. Amén. También supe, amén, que ella hizo una pregunta de qué fue lo que se predicó el domingo pasado, amén, y como que estuvieron batallando para contestar esta pregunta. Amén. Por eso es el material de apoyo. El domingo pasado no prediqué yo, ¿verdad? Vino el pastor Javier López, ¿verdad? Así que no se llevó esto a cabo, pero por eso mismo, hermanos, es el material de apoyo. Amén. Porque tenemos la tendencia de que todo se nos olvida, hermano, de inmediato, y entonces la palabra, ¿verdad?, no da fruto o el efecto que debe de llevar a cabo en nuestras vidas. Y el material de apoyo, hermano, es para ayudarlo a usted a retener la palabra de Dios. Y si retiene la palabra de Dios, pues la palabra de Dios podrá trabajar mejor en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como dije, en esta tarde les voy a estar hablando bajo el tema cómo se recibe en el reino. Ciertamente, hermano, este es un tema muy importante porque todos necesitamos recibir de parte de Dios. Amén. ¿Cómo se recibe en el reino? Inicio. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dejó claro que no es para los pasivos ni para los indiferentes. Amén. El Señor Jesús fue claro en sus enseñanzas y en su ejemplo, hermano, que el reino de Dios no es para la gente que no quiere sacrificar, que el reino de Dios no es para la gente que no quiere poner esfuerzo y empeño, que el reino de Dios no es para las personas que no tienen ningún tipo de interés en las cosas de Dios, sino que el reino, hermano, es para los que están dispuestos a levantarse con una fe ardiente. Amén. El reino es para los que están dispuestos a levantarse con una fe ardiente y una determinación inquebrantable. El reino es para aquellos, hermanos, que realmente están dispuestos a entregar su vida al Señor, que realmente están dispuestos a buscar a Dios con pasión, a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. El reino de Dios es para aquellos que realmente quieren conocer a Dios de una manera íntima y profunda. Y el Señor, hermano, Él dijo en sus palabras que el reino es y se recibe. Amén. Dijo, los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Aquí el Señor, hermano, deja bastante claro que el reino de Dios no es para los pasivos, que el reino de Dios no es para los indiferentes, que el reino de Dios, hermano, no es para aquellos que no tienen interés en poner empeño y sacrificio en las cosas del Señor. Que el reino de Dios no da, hermano, a aquellos que no van a sacrificarse para servir al Señor, para adorar al Señor, para buscar de Dios. El Señor Jesucristo dijo, aquí en este reino que yo les estoy revelando y que yo les estoy mostrando, es un reino que da, pero en este reino solamente reciben los que tienen espíritu violento. Este reino solamente reciben los que están dispuestos a dar la extra milla por obedecerme, a dar la extra milla por adorarme, a dar la extra milla por conocerme. ¿Qué significa ser violento en el reino? No se trata de violencia carnal ni física. No se trata de ser agresivo físicamente, hermano, sino de una actitud, de un carácter espiritual radical, decidida. Amén, gloria sea al Señor. Yo es que días se me ando confundiendo yo mismo. Se trata también de una actitud espiritual radical, de una vida espiritual decidida,
amén, de una vida espiritual donde no haya conformismo, amén. Esto es ser violento en el espíritu. En otras palabras, hermano, en el reino se recibe, amén, con lo que necesitamos con fe agresiva. En el reino se recibe lo que necesitamos con fe agresiva, con oración persistente, con búsqueda apasionada y obediencia firme. ¿Está escuchando? En el reino se reciben milagros, en el reino se reciben sanidades, en el reino se recibe prosperidad, en el reino se recibe el don del Espíritu Santo, en el reino se reciben dones, en el reino se reciben ministerios, en el reino se reciben las peticiones a nuestras necesidades con fe agresiva, con oración persistente, con búsqueda apasionada y obediencia firme. Hoy vamos a ver en qué áreas debemos ser violentos espiritualmente para recibir lo que necesitamos en el reino, basándonos, hermano, en todo lo que Jesús enseñó en los 4 evangelios. Porque obviamente, hermano, el Señor estableció este principio. Si no son violentos, si no son agresivos espiritualmente, no pueden recibir en este reino que yo les he revelado. Pero entonces queda la pregunta: ¿en qué debemos de ser violentos? Amén. ¿En qué debemos de ser agresivos? ¿En qué principios revelados por Jesucristo en los 4 evangelios son principios en los cuales tenemos que ponerle mucho empeño, tenemos que ponerle mucho esfuerzo, tenemos que ofrecer mucho sacrificio, amén, para que entonces podamos estar en una posición en la cual podamos recibir de parte del reino de Dios? Primeramente, debemos ser violentos en la fe. Violentos en la fe. Mateo 21-22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tienes que hacer para recibir en el reino? Tienes que creer. Pero esta fe, hermano, no es una fe pasiva. Vuelvo a repetir, les estoy enseñando los principios que nos van a ayudar a recibir en el reino. Principios en los cuales tienes que ser violento. Una fe pasiva no te da en el reino. Tienes que tener una fe agresiva, una fe enamorada de Dios, una fe dispuesta a serle fiel a Dios, pase lo que pase, una fe que tenga pasión grande por las cosas del Señor. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Este texto deja bastante claro, hermano, que para poder recibir necesitas creer. Y tu creer, hermano, no puede ser pasivo, tiene que ser violento, porque Jesús también estableció el principio que si no somos violentos, no arrebatamos en el reino de los cielos. Tu fe no puede ser una fe normal, tiene que ser una fe que vaya más allá de lo normal, una fe radical. Marcos 11:24. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os vendrá. ¿Sabe lo que dice? Lo que da a entender esta palabra, da a entender que tú tienes que hacer que venga. Os vendrá. Te está revelando que la fe hace, amén, que lo que tú necesitas venga. Que la fe hace lo que tú necesitas venga. Por eso es, hermano, que en el reino sin fe violenta no puedes arrebatar, porque es la fe lo que va a hacer, lo que el reino tiene para suplir tu necesidad. Es la fe lo que va a hacer que eso venga. Venga. Amén. Es la fe en el reino lo que hace que las bendiciones del cielo vengan sobre nosotros. La fe en el reino no es pasiva, es una fe que arrebata lo invisible y lo hace visible.
La fe en el reino no es pasiva. La fe en el reino es acción. La fe en el reino es obra. La fe en el reino es guerra. La fe en el reino es te quiero ver haciendo algo que me muestre que estás creyendo. La fe en el reino no es pasiva, hermano. Es agresiva. Ser violento en la fe significa creer, aunque todo alrededor diga lo contrario. Ser violento en la fe significa creer, aunque todo alrededor diga lo contrario. Aunque la enfermedad diga lo contrario, aunque tu cuenta del banco diga lo contrario, aunque los problemas en el hogar digan lo contrario, aunque tu misma mente esté diciendo lo contrario, tener fe agresiva implica que aún teniendo muchas cosas en contra tuya, sigues creyendo, aún teniendo muchas cosas en contra tuya, no dejes de creer agresivamente en las promesas de Dios. Ser violento en la fe significa hablar lo que Dios dijo y no lo que ves. Hablar lo que Dios dijo y no lo que ves. Amén. Ser agresivo en la fe, tener una fe violenta, hermano, implica que tú no vas a hablar conforme a tus emociones. Implica que tú no vas a hablar conforme a tus sentimientos. Implica que tú no vas a hablar conforme a la experiencia mala que tú estás teniendo. Tener fe agresiva, fe violenta, implica que tú vas a hablar lo que Dios ha dicho. Tal vez tu cuerpo no se sienta con muchas fuerzas, pero tú dices lo que Dios ha dicho y la palabra te dice que Cristo me fortalece. Tal vez, hermano, lo que estés viviendo te esté hablando muchas cosas contrarias, pero cuando tú tienes fe, amén, tú no hablas una cuenta bancaria vacía, tú hablas, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Ser violento en la fe significa aferrarte a las promesas aunque parezcan imposibles. Aunque parezcan imposibles, hermano. Esta es una de las razones por las cuales es tan importante que tengamos una fe violenta, una fe agresiva. Porque una fe normal no cree en lo imposible, hermano. Una fe normal, la cual mucho ser humano opera, o déjeme llamar a la fe humana, es capaz de creer solamente en lo posible. Es capaz de solamente creer en lo que ve. Es capaz de solamente creer en lo que siente. Es capaz de creer solamente, amén, en lo que él en su persona cree que a él le es posible. Cree manejar, porque él cree que a él le es posible aprender a manejar. Y se avienta a manejar. Y aprende a manejar. Amén. Pero si no cree, amén, en que él puede ser un tremendo boxeador, nunca se mete al gimnasio y nunca aprende boxeo. Porque él no cree que él es capaz de aprender a ser un buen boxeador. Esa es la fe humana, hermano. Pero esa fe normal, hermano, no funciona en el reino. Porque la fe normal solamente funciona en las cosas que son posibles. La fe del reino es para las cosas que son imposibles. Amén. Por eso es que la fe en el reino normal no sirve de nada. La fe en el reino tiene que ser agresiva. La fe en el reino tiene que ser radical. La fe en el reino no tiene que ser una fe que vaya más allá de creer lo normal, que pueda creer lo sobrenatural. La fe violenta significa aferrarte a la promesa, aunque parezca imposible. Abraham tuvo fe violenta, hermano. El Señor le prometió un hijo de una mujer estéril, de un hombre anciano. Todos sabemos muy bien, hermano, conforme a la ciencia, conforme a la autonomía de nuestro cuerpo, tal promesa es ilógica y imposible. Pero sin embargo, hermano, Abraham creyó,
¿Por qué logró creer? Porque no creyó simplemente con una fe humana, creyó con una fe de reino, creyó con una fe agresiva, creyó con una fe violenta, que aunque su cuerpo estuviese envejeciendo más, hermano, y los años estuviesen pasando, y la promesa no se cumplía, a ese viejito no le importaba, hermano, que tuviese 100 años o llegase a los 120 años, si es una promesa de Dios, Él decía en su corazón, se va a cumplir. Porque yo creo que para mi Dios todo le es posible. Segundo, tenemos que aprender a ser violentos en la oración y en la perseverancia. Violentos en la oración y en la perseverancia, hermano. Estas dos cosas son sumamente importantes en el reino de Dios para posicionarnos en un lugar en el cual podamos recibir. Si no somos violentos en oración, si no somos violentos en la perseverancia, hermano, no nos estamos posicionando nosotros mismos para que el cielo nos bendiga. Tenemos que ser violentos en la oración. Tenemos que ser violentos en la perseverancia. Mateo capítulo 7. Versos 7 al 8 nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este texto es poderoso, hermano, porque este texto te enseña y te revela lo que la oración es de por ti en el mundo espiritual. Aquí no se está hablando de varias actividades, hermano. Se está hablando de una sola actividad que hace muchas cosas para ti. Escuche. Se está hablando de una sola actividad que hace muchas cosas para ti. Se está hablando de la actividad de la oración. Y la palabra nos está revelando que cuando oramos es cuando pedimos. Que cuando oramos es cuando buscamos. Que cuando oramos es cuando llamamos. Que cuando oramos es cuando se te va a dar. Que cuando ores es cuando vas a hallar. Que cuando ores es cuando se te va a abrir. Es una sola acción que hace muchas cosas por tu persona en el mundo invisible. Ahora, hermano, este tipo de oración es una oración agresiva, es una oración violenta, porque envuelve el hecho de que tu corazón esté dispuesto a humillarse al Señor. No es una oración religiosa, no es una oración nomás para limpiar tu conciencia, no es una oración simplemente tradicional, es una oración en la cual tú realmente te abres a Dios, tú realmente buscas intimidad con Dios, tú realmente buscas a conectarte con el Señor. Lucas 18, versos 1 al 8 nos enseñan la viuda persistente que no se rindió. Se habla de esa parábola, de esa enseñanza que dio Jesucristo, de una viuda persistente que no se rindió, y por no rendirse, ella terminó recibiendo del reino. Ella terminó recibiendo lo que ella necesitaba como persona. Amén. La persistencia nos posiciona en el tiempo de Dios para, conforme su voluntad, poder recibir lo que nos ha sido asignado. Si tú no persistes en el reino, si tú no persistes en su voluntad, nunca vas a llegar a la línea del tiempo de Dios, donde finalmente te iba a dar tu milagro. Si tú te quedas estancado, sigues jugando al tibio y al pío, sigues jugando con las cosas de Dios y no te estás esforzando, sigues en tu misma posición. Mas sin embargo, cuando tú persistes, vas avanzando en el reino, y tarde que temprano, cuando llegas a la línea del tiempo de Dios, donde tú niegas tu sanidad, ahora estás listo para recibirla, y ahora la recibes. ¿Por qué? Porque persististe. Hubo persistencia de parte tuya. Cuando no hay persistencia, nosotros, hermanos, abandonamos la línea del tiempo de Dios. Cuando abandonan la línea del tiempo de Dios, quiero que imagine aquí una línea. Use su imaginación. Ve aquí una línea. Aquí está una línea. Esta es la vida de Omar. Principio a fin. Desde que me convertí, edad de 18 años. En el primer año de mi conversión, el Señor ya tenía un liderazgo para mi vida. En el segundo año de mi conversión, el Señor ya tenía llamado al ministerio en mi vida.
El tercer año de mi conversión, el Señor ya tenía un ministerio en mí para comenzar a asistir pastores. Mas sin embargo, si yo me convierto y no estoy persistiendo, no estoy llegando a estos puntos en la línea de tiempo de Dios, a estos puntos. Por lo tanto, digamos, yo me convierto, pero no persisto. Pasan 5 años y aún estoy aquí. Cuando tuve que recibir un tipo de liderazgo ya para comenzar a servir en un año, tengo 5 años en el Evangelio y aún no soy nadie en el reino. Aún no tengo nada que ofrecer al cuerpo de Cristo. Porque yo en mi madurez he decidido no persistir y he estado jugando a tibio y a frío y no he podido echar raíces y comprometerme al 100%. ¿Están entendiendo? Para poder mantenernos en la línea de tiempo de Dios necesitamos persistencia. La oración del reino no se rinde fácilmente. El enemigo quiere cansarte, pero Jesús enseñó que solo los que insisten reciben respuesta. El enemigo quiere cansarte y que no tengas ganas de orar. El enemigo quiere cansarte y que no tengas ganas de venir a la iglesia. El enemigo quiere cansarte y que no tengas ganas de leer la Biblia. El enemigo quiere cansarte y que no tengas ganas de servir. El enemigo quiere cansarte para que no seas persistente. El mismo enemigo se enfoca a atacar estos principios. ¿Sabe por qué? Porque sabe que estos principios bendicen. Y si el enemigo quiere atorar tu vida espiritual, lo que va a hacer es tratar de pararte a ti de practicarlos. Porque él sabe que si logra hacer que tú dejes de practicar los principios en los cuales tienes que ser violentos, del reino no arrebatarás nada. Y él ataca, hermano, estos principios en los cuales debemos de ser violentos, porque él sabe el daño que le podemos hacer a él y a su reino si somos agresivos, hermano, en la fe, si somos agresivos en la oración, si somos agresivos en la persistencia. Ser violento en oración significa no soltar a Dios hasta que te bendiga. No soltar a Dios hasta que te bendiga. Esto es, no importa que pasen los años y no importa que no veas nada mejorar, tú sigues orando porque tú sigues creyendo. Y si Dios quiere tomarse 30 años, quiere tomarse 50 años, o hasta que me vaya a la tumba, pues yo me voy a la tumba, pero me voy bien orado. No soltar a Dios hasta que te bendiga. Ser como Jacob, hermano, y cuando peleó contra el ángel, él dijo: yo no te voy a soltar por más que yo esté doliendo, por más golpeado que ya esté, por más cansado. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Por qué no lo soltaba? Porque sabía que lo podía bendecir, hermano. Tú nunca sueltas a Dios cuando tú sabes que Dios te puede bendecir. Ser violento en la oración significa volver una y otra vez al altar. Volver una y otra vez al altar. Esto es, no te cansas de humillarte. No te cansas de seguir pidiendo por lo mismo. Es que ya tengo años pidiendo por mis hijos, pues sigues pidiendo por tus hijos. Es que ya tengo años pidiendo por mi sanidad, pues sigues pidiendo por tu sanidad. Es que ya tengo años pidiendo por un niño como Abraham, pues sigues pidiendo como un niño, por un niño como Abraham. Es que tengo años pidiendo prosperidad, pues sigues orando y pidiendo por prosperidad. Ser violento en oración no implica que una tras otra vez tú vas a pasar a los altares de Dios. Que una y otra vez, hermano, tú vas a estar clamando y pidiendo al Señor. Y que no te vas a cansar de pedir por tus necesidades, porque tú sabes que si hay alguien que puede suplirlas, si hay alguien que puede hacer los milagros que tú necesitas, es tu Dios.
Ser violento en oración significa creer que tu clamor llega al cielo, aunque no vea resultados inmediatos. Eso es ser violento en la oración, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente deja de orar? Porque no ve resultados. Eso no es una oración agresiva. No es una fe agresiva, no es una persistencia agresiva. Cuando tú dejas de orar por ciertas cosas, nomás porque no has visto los resultados, tú estás mostrando que no crees que Dios es suficientemente poderoso para hacer tal acto. Tenemos 7 años como ministerio, y en estos 7 años yo le sigo pidiendo al Señor: añade discípulos tuyos, ensancha nuestro territorio. En estos 7 años no me he cansado de pedirle a Dios crecimiento, no me he cansado de pedirle a Dios que añada más discípulos, que añada los que han de ser salvos, no me he cansado de pedirle obreros, amén, gloria sea al Señor. ¿Por qué no me he cansado? Porque yo sé y conozco a Dios que yo sirvo, y que no importa que pasen 7 o 10 años, yo voy a seguir creciendo y que seguir creyendo que el Señor puede seguir dándonos más crecimiento, puede seguir dándonos más discípulos, puede seguir dándonos más ministerios, puede seguir dándonos más avivamiento. Ser violento en la oración, hermano, significa creer que tu clamor llega al cielo, aunque no vea resultados inmediatos. Tú sigues creyendo que el Señor te está escuchando. Tú sigues creyendo que el Señor está recibiendo tus oraciones. Tú sigues creyendo que la voluntad del Señor y a su tiempo, mientras tú sigas siendo agresivo en la fe, sigas siendo agresivo en la persistencia, sigas siendo agresivo en la oración, tarde que temprano mirarás el poder sobrenatural de Dios manifestarse por lo que estás peleando y guerreando en tu oración. 3. Tenemos que aprender a ser violentos en la búsqueda del reino, hermano. En la búsqueda del reino. Si hay algo, hermano, lo que tenemos que ser muy agresivos es en cómo damos prioridad en buscar al Señor, en cómo damos prioridad en buscar de su presencia, en cómo damos prioridad en buscar el conocerle más, el agradarle más. Tenemos que ser violentos en la búsqueda del reino. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, su rectitud, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas se refieren, hermano, a tu carro, se refiere a tu cuenta de banco, se refiere a la comida en tu refrigerador, se refiere a la ropa de tu closet, de tu armario. ¿Saben que no soy tan pocho? Sé que closet es armario. Algunos de ustedes dicen que hablan mejor español que yo y dicen closet es armario. No es garaje, es cochera. Solamente para Pero cuando el Señor nos dice que todas estas cosas serán añadidas, está hablando de las cosas que tú necesitas recibir. ¿Cuántos aquí necesitan recibir? Yo necesito recibir, hermano. Usted necesita recibir. El Señor está hablando de todo lo que necesitamos recibir. Dios, hermano, no es ciego a las necesidades humanas. Él sabe que ocupamos dinero. Él sabe que ocupamos trabajo. Él sabe que ocupamos casa o apartamento. Él sabe que ocupamos esposa o esposo. Él sabe que tenemos necesidades, hermano. Y Él no se hace ciego a las necesidades humanas, pero Él te enseña y Él te dice: primero está mi reino. Yo quiero verte a ti buscándome más fuerte a mí que el dinero. Escuche. Yo quiero verte a ti buscándome más fuerte a mí que tu nueva casa. Yo quiero verte a ti buscándome más fuerte a mí
¿Qué es el BMW? Es lo que Dios está diciendo. Si tú estás buscando más fuerte el trabajo, más fuerte el dinero, más fuerte un afán que Dios, no estás buscando primeramente el reino de Dios, aunque venga los domingos a la iglesia y veas tu Biblia en casa. No estás poniendo el reino de Dios primero. Porque poner el reino de Dios primero es tener tus prioridades bien. ¿Escuchó? Lucas capítulo 12, verso 29 al 31 dice: vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Quieres saber si eres del mundo, si eres del reino? Aquí te lo acaba de decir Jesús. Pero tengo 20 años de bautizado. Pero voy a la iglesia todos los domingos. Sí, hijo, pero ¿cómo están tus prioridades? Porque Jesús acaba de dar una gran revelación y acaba de decir que los hijos de Dios, su mayor empeño está en buscar al Señor y no las cosas del mundo, no sus necesidades. Cosas del mundo son tus necesidades. Que le ponen más empeño a servir a Dios que tener los trabajos allá afuera. Que le ponen más empeño a ser fiel en su oración y en su meditación de la palabra que mirar las novelas de lunes a viernes. Si es que novelas todavía existen, no sé. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe que tienes necesidad de estas cosas secundarias. Pero son secundarias. ¿Qué es primero? Tu Dios. ¿Qué es primero? El reino. Son secundarias. El problema es que tenemos mucho cristiano en la iglesia viviendo al revés. El reino secundario, el trabajo primario. ¿Es el primario o primero nomás? Primero. La palabra secundaria tipo primero. Sujetarte a tu pastor secundario, sujetarte a tu jefe del mundo primero. Es increíble, hermano. Increíble, pero a veces la misma gente del mundo honra más a gente pagana que a gente santa. No sé por qué se me salió esa, pero... Increíble, pero vivimos de esta manera, hermano, porque no estamos buscando realmente primero el reino de Dios. No lo hacemos. Somos simplemente religiosos y en nuestra religiosidad creemos que estamos poniendo a Dios primero. Pero tu estilo de vida, tus prioridades muestran que es lo primero en tu vida. Al trabajo no faltas ni cuando te duele una uña. Pero a la iglesia faltas. Nomás porque no tuviste gel para el cabello. Increíble, hermano. Fíjense en nuestras prioridades. Tu trabajo está a media hora de tu casa. Y no quieres comprometerte con la iglesia porque está a 20 minutos de tu casa. Prioridades. Escuche. Y aprenda, hermano. Y si le duele, que le duela. Pero tiene que aprender y tiene que cambiar. Porque es bastante increíble, hermano, que estemos dispuestos a manejar 30 o 40 minutos para ir a trabajar y ganar. Y no podemos manejar 20 minutos a la iglesia. Pero ¿sabe por qué es de esto? Porque no tenemos nuestras prioridades bien agendadas, bien alineadas, bien puestas. Más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Recibir en el reino, hermano, comienza con prioridades correctas. Aprenda esto. Recibir en el reino comienza con prioridades correctas. No vas a recibir en el reino con prioridades incorrectas, hermano. No vas a recibir. Tienes que tener prioridades correctas.
Si buscas el reino, el resto viene por añadidura, hermano. Añadidura. Pero Él tiene que ver, hermano, que tu mayor empeño y tu mayor esfuerzo no está en serte rico en San Diego, está en serte rico en el reino de los cielos. Y entonces Él te hará rico en San Diego si así en su voluntad le place hacerlo. Es interesante, hermano, lo que Jesús está enseñando, porque Jesús está enseñando que a Dios no le empieza a darte lo que tú necesitas humanamente. A Dios no le empieza a darte lo que tú necesitas humanamente. ¿Qué es la necesidad de ropa? Una necesidad humana, hermano. ¿Qué es la necesidad de comida? Una necesidad humana. Como humanos tenemos necesidades. Y necesidades que la sociedad misma nos levanta. Por ejemplo, tienes un trabajo a media hora, pues, ¿qué necesidad te está levantando esto? El tener un carro, un medio de transporte. Y el Señor está consciente, hermano, que tenemos necesidades. Y Él no te dice, yo no te quiero dar eso. Él te dice, yo te quiero dar esas cosas. Yo te quiero dar lo que tú necesitas para poder vivir bien en esta tierra, para poder moverte, para poder comer, para poder cuidar de tu familia, para poder invertir, para poder tener, poseer. Pero Él está diciendo, yo primero quiero ver que pongas mi reino primero. Ser violento en la búsqueda del reino, hermano, significa no negociar tu tiempo con Dios. No negociar tu tiempo con Dios. Tu tiempo con Dios no es negociable, hermano. No es que la tele o la Biblia, es la Biblia antes que la tele. Tu tiempo con Dios no es negociable. Muchas de las veces, hermano, no tenemos tiempo para las cosas del reino. Por esta misma razón, porque estamos negociando las cosas de Dios. Y pasa el día, y pasa y dices, no tuve tiempo de orar. No, mi hijo, no que no tuviste tiempo de orar. Es que negociaste las cosas de Dios con necesidades humanas. A las 5 de la tarde estabas en tu colchón viendo la tele, viendo Netflix. A las 3 de la tarde fuiste a la tienda a comprar leche. A las 7 fuiste al parque a sentir el aire. Y ahí se te ocurrió orar. O llevarte la Biblia para estudiar y leer y aprender más de tu Dios. Ser agresivos en nuestra búsqueda del reino implica que no vas a negociar las cosas de Dios. No vas a negociar tu congregar. No vas a negociar tu servicio. No vas a negociar, amén, tu consagración. Las cosas de Dios no son negociables, sino que tú no tienes que negociarlas. Ser violento en la búsqueda del reino significa no permitir distracciones que apaguen tu pasión. No permitir distracciones que apaguen tu pasión. Si tú ves algo en ti, hermano, que está comenzando a apagar tu búsqueda del reino, tú tienes que cortarlo y no seguir jugando con ello. El Señor mismo enseñó, hermano, que es mejor cortar una mano y entrar esa mano al reino de los cielos que perderte en esa tierra. Jesús está enseñando un principio, que hay ciertas cosas que necesitas cortar de tu vida para tú mantenerte salvo, para tú mantenerte avivado. Para algunos de nosotros es hasta trabajo, hermano. Hay gente que por causa del trabajo que tiene no se puede comprometer bien al reino de Dios. Y trabajar no es malo. La misma Biblia nos enseña a trabajar.
cuando hay cosas humanas que te están privando de ser más apasionados por Dios, tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Tener ese trabajo? ¿O tener el agrado de Dios en mi vida? ¿Que acabo que trabajo Dios me da, hermano? ¿O acaso no tiene fe? A veces actuamos, hermano, como personas que no tenemos fe. Decimos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero no puedo dejar ese trabajo. Acá, hijo, ¿cómo está eso? ¿Cómo que no puedes dejar ese trabajo? ¿Qué no crees que tu Dios te puede dar otro? Ah, entonces no lo crees todo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y tú mismo estás negociando las cosas de Dios por necesidades humanas, por no estar dispuesto a cortar con distracciones en el reino. Para algunos es trabajo, para otros es negocios, para otros es sueños y afanes, para otros es relaciones, hermano. Pero cualquier tipo de cosa que tú tengas presente en tu vida que te está distrayendo de poder buscar más agresivamente el reino de Dios, tienes que deshacerte de ello, hermano. Porque mientras no te deshagas de ello, siempre va a ser la excusa para cuando vienes todos los domingos a la iglesia. Siempre va a ser la excusa para cuando quieres comprometerte con un ministerio en tu congregación. Siempre va a ser la excusa por no querer darle más a Dios de tu vida. Ser violento en la búsqueda significa vivir con hambre insaciable por su presencia, hermano. Vivir con un hambre insaciable por su presencia. Hermano, la gente que vive agresivamente en estos principios del reino no es nomás porque tiene el deseo de recibir, sino porque tiene un hambre por la presencia de Dios. Tiene una hambre por agradar a Dios. Cuando tú no tienes hambre para agradar a Dios, te es muy fácil negociar las cosas del reino, porque no hay hambre en ti, hermano. Yo desde que me convertí al Señor, una de mis oraciones siempre ha sido, Padre, que yo te pueda servir y agradar en gran manera. Siempre ha sido uno de mis hambres, uno de mis anhelos, uno de mis deseos. Y ese mismo hambre es lo que me ha mantenido en todos estos años de ministerio, hermano. Ya más de 15. Todos estos años de ministerio es lo que me ha mantenido. Ese hambre por agradarle. Ese hambre por hacer las cosas como su corazón desea que se hagan. Este hambre de poder conocerle aún más profundamente de lo que ya le conozco. Cuando hay un hambre insaciable, hermano, por su presencia, tú vas a ser muy violento en tu búsqueda del reino. Porque así como la gente del mundo siempre quiere más del mundo, así la gente del reino siempre quiere más del reino. Pero solamente la gente, hermano, que tiene un hambre insaciable. Cuarto, tenemos que aprender a ser violentos en la obediencia y en la permanencia. Violentos en la obediencia y en la permanencia. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero si permanecéis en mí, ¿y cómo sabemos si permanecemos en ti, Señor? Si mis palabras permanecen en vosotros. Si es mi palabra la que guía tus decisiones, si es mi palabra la que domina tus pensamientos, si es mi palabra la que tiene mayor influencia sobre tus emociones y sentimientos, si mi palabra permanece en ti, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. El Señor te está dando libertad de pedir lo que quieras.
Pero te está diciendo, tienes que ser agresivo en ser obediente. Tienes que ser agresivo en permanecer en mi palabra, en permanecer en mi voluntad. Tienes que ser agresivo en entender, de dejar lo tuyo a un lado y poner lo mío primero. Juan 14, 13, 14. Ahí se nos enseña que todo lo que pidan en su nombre será hecho. Nombre, hermano, no solamente tiene que ver con nombre literal, también tiene que ver con autoridad. El Señor nos está diciendo que para poder pedir y recibir lo que pidamos, primero tenemos que estar bajo su nombre y bajo su autoridad. Si no estamos bajo su nombre y bajo su autoridad, no vamos a recibir lo que pidamos, aunque estemos pidiendo. El reino, el cielo, solamente reacciona a la autoridad de su rey. Escuche, el reino, el cielo, solamente hace caso, solamente reacciona, solamente escucha a la autoridad de su rey. Y si tú no estás bajo esa autoridad, a ti no te va a escuchar. No te va a escuchar. Tú tienes que estar bajo la autoridad del rey. La obediencia abre los cielos. No se trata de pedir sin alinearnos, sino de vivir bajo la voluntad de Cristo. No nomás es de pedir, hermano. Antes de pedir, tú tienes que asegurarte de que tu vida esté, de que ya no estés viviendo más bajo tu propia voluntad, sino que vivas bajo su voluntad. El Señor quiere que me bautice. Hoy le voy a decir al pastor que me voy a bautizar. No, es que todavía no estoy listo. Ojo, viviendo bajo tu voluntad y no la de Dios. Ojo. Sé que tengo que servir, ya tengo 5 años, pero es que no puedo. Es que tengo eso, tengo aquello, tengo acá. ¡Ojo! Escucha el día de hoy y aprende que tienes que aprender a ser violento en alinear tu vida, no a tus ideales, no a tus sueños y a tus ideas, sino a los preceptos de Dios. Ser violento en la obediencia significa que aunque el mundo diga sí, tú dices no, si la palabra dice no. Ser violento en la obediencia significa que aunque el mundo diga sí, tú dices no, si la palabra dice no. Ser violento en la obediencia significa mantenerte firme en santidad, aunque cueste. Aunque cueste. Y la santidad cuesta, hermano. Y duele, porque es contraria a nuestra naturaleza. La santidad te enseña a amar a tu hermano, a aguantar sus ofensas y desecharlas. La naturaleza humana te enseña a pelear y a ofender de vuelta. Vivir en santidad duele nuestra carne. Santidad te va a costar sueños humanos. Santidad te va a costar relaciones humanas. Por vivir consagrado al Señor vas a tener tíos que ya no te van a hablar. Vas a tener tías que ya no te van a hablar. Vas a tener primos que ya no te van a hablar. Yo tengo familia en sangre, hermano, que extraño mucho. Pero yo sé, hermano, que aunque yo tratase, ya no puede haber una conexión. Porque ellos ya no me aceptarían por la santidad en la cual yo vivo. Jesús mismo dijo, ¿creen que vino? También vine a dividir. Y por causa de mí, familias se van a separar. Porque los hijos van a querer y los padres no van a querer. Porque los padres van a querer y los hijos no van a querer. Porque el esposo va a querer y la esposa no va a querer. Porque la esposa va a querer y el esposo no va a querer.
Santidad te está diciendo te va a costar. Te puede costar un familiar. Te puede costar un trabajo. Pero estas cosas serias. Y si no somos violentos, hermano, y agresivos en esta área, no vamos a estar dispuestos a aguantar las consecuencias. Pero las bendiciones siempre son mayor que las consecuencias. Entienda esto ahora. Jesús mismo dijo, hermano, que el que lo pierda todo en esta tierra por causa de mí, mira lo que te promete. Te voy a dar 100 veces más en esta tierra. No te preocupes de perder a un tío, te voy a dar 10 tíos. No te preocupes de perder un familiar, te voy a dar una familia más grande. Amén. Si estás dispuesto a ser violento en tu búsqueda de mí, si estás dispuesto a ser violento en tu obediencia y permanencia en mí, no te voy a dar 100 veces más en el cielo, mi hijo, aquí. No como que te me vayas para allá, aquí te voy a dar 100 veces más. Lo que hayas perdido por consagrarte a mí, te lo voy a devolver y te lo voy a devolver mejor. Si el marido te quiso dejar porque tú me quisiste dejar servir a mí, no te preocupes, te voy a dar uno más guapo, te voy a dar uno más sabio y te voy a dar uno más lleno del Espíritu Santo. Ay, pastor, ¿en serio? Santo, ¿cómo que van a ser fija? Hermano, pero esta es la realidad en la que vivimos. Y esta es la realidad a la cual nos enfrentamos. Algunos con familiares, otros con matrimonios, otros con hijos. No, he tenido personas en la iglesia que se han ido por causa de hijos. Yo digo, ¿cómo es eso posible? ¿Quiénes son los padres? Ellos, ustedes. No son ellos los que deben dirigir su vida, son ustedes los que deben dirigir la vida de sus hijos. Y en los 7 años que he pastoreado, hermano, más de una vez he visto esto. Es que a mi hijo le gusta ya porque ya tocan rock cristiano. Y yo quiero que mi hijo esté en la iglesia. Ya va la mamá con mi hijo a la iglesia cuando tocan rock cristiano. Pues quiere la madre. Chamaco tiene 14 años, ¿qué sabe? Ni limpiarse la cola. Así me decían a mí. A todos. Pero aquí está esta madre, hermano, negociando su santidad, estando en una iglesia sana, donde ella está recibiendo palabra y crecimiento, que la va a llevar a niveles altos en el reino. Un alimento que no la va a tener en dieta, sino que la va a hacer que engorde espiritualmente. En el buen sentido de la palabra. Prefiere irse a la iglesia donde toca rock cristiano. Porque no está dispuesta a asumir las consecuencias que implique el quedarse aquí. ¿Qué le va a tomar? Violencia en obediencia. Violencia en permanencia. Ser valiente en obediencia, hermano, significa permanecer en Cristo aunque vengan tormentas. Ser violentos en obediencia significa permanecer en Cristo aunque vengan tormentas. Aunque vengan tormentas. ¿Sabe, hermano? Jesús mismo enseñó en una parábola de cosas que eran capaces de arrebatarnos la semilla del reino. Y él habló que las tribulaciones, las luchas y las pruebas arrebataban de muchos la semilla del reino, hermano, porque no eran buena tierra. ¿Y quiénes son las buenas tierras? Los perfectos, no, hermano, los que permanecen, los que son suficientemente agresivos y violentos, que aún con todo lo que pase y todo lo que le sucede, hermano, así como Job, siga adorando al Señor. ¿Sabe qué?
desnudo salir en vientre de mi mamá. Desnudo me voy a ir. ¿Qué importa que me quiten lo que me quiten? Mientras no me quiten a mi Dios, yo lo tengo todo. De hecho, hermano, esa es la enseñanza primordial de David. Cuando David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él estaba diciendo, yo también no puedo tener castillo, me pueden quitar mi castillo, me pueden quitar los cientos de camellos, los cientos de caballos, me pueden quitar la corona de mi cabeza, pero mientras yo tenga a Dios, yo tengo todo. Cuando tú piensas así, ¿a qué puedes tener miedo de perder? Cuando tú piensas así, ¿qué te va a dar miedo de perder, hermano? Nada. Porque tu todo no es ese trabajo. Tu todo no es ese familiar. Tu todo no es ese sueño humano. Tu todo es Dios. Quinto, debemos de ser violentos en la generosidad. El reino, hermano, no funciona cuando no somos dadivosos. Todo el reino revuelve en el hecho de que tú estés dispuesto a dar de ti mismo a Dios. Todo el reino, hermano. Oración tienes que dar. Al congregarte tienes que dar tiempo, agendar tu horario. Leer la Biblia tienes que dar de ti mismo. Servir tienes que dar de ti mismo. No nomás es ofrendar, hermano, y dar tus dádivas económicas, sino todo lo que envuelve el reino, vuelve el espíritu de dar. Todo. Lucas 6:38. Dad y se os ¿qué? Dará. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Note, hermano, cómo funciona el reino. Si tú no estás dando, tú no vas a recibir. El reino es tierra fértil. ¿Escuchó eso? El reino es tierra fértil. Pero por más fértil que una tierra sea, si no pones semilla, nada nace. La tierra puede ser extremadamente fértil, pero si no estás poniendo semillas de oración, semillas de perseverancia, semillas de permanencia, semillas de santidad, nada va a salir de esa tierra. Nada, hermano. El reino funciona de tal manera que tú primero tienes que dar para recibir. Tú primero tienes que dar tu arrepentimiento para recibir vida de oro. ¿Vio? Si no damos, no recibimos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, daré en vuestro regazo. ¿Qué es eso, regazo? Estamos hablando de esta parte. Cuando te sientas así, se te va a dar tanto que no vas a poder recibirlo así, tienes que estar así, porque te va a caber aquí, no te va a caber aquí. ¿Escucha eso? Promete tanto el reino que no te va a caber aquí, tienes que hacer así para poder agarrar lo que Dios no te va a dar. Fíjese nomás, hermano, lo que Dios te está diciendo. Tus manos no te van a alcanzar. Vas a ocupar toda esta sección del cuerpo para recibir lo que yo te quiero dar cuando tú empieces a dar. Porque con la misma medida con que midéis, os volverán a medir. Escuchen. Con la misma medida que tú mides es como el cielo te mide. Con la misma medida que tú mides es como el cielo te mide. Si tú te mides, hermano, como una persona tacaña, el cielo te ve tacaño. El cielo te va a medir como tú te midas, hermano. Escuchen esto. Esto no es mío ni mi perspectiva, hermano. Es lo que Jesús estableció, lo que la palabra enseña. El cielo te mide como tú te mides.
como tú te mides. Si tú tienes poco para dar, poco te va a dar el cielo. Tienes poco para dar en oración, pues poco te va a dar el cielo. Tienes poco para dar de tu esfuerzo, pues poco te va a dar el cielo. El cielo te mide como tú te mides. Y si tú no tienes poco para dar a Dios de tu vida, poco vas a recibir el reino. No porque el reino quiere darte poco, porque tú te estás midiendo así. Tú te estás midiendo así, hermano. O sea, el cielo es simplemente un espejo de tu generosidad. Eso no está en las notas, hermano, pero el cielo es simplemente un espejo de tu generosidad. No esperes orar 15 minutos y que en el espejo veas una hora de oración. No esperes ofrendar $1 y en el espejo veas un billete de $100. No, hermano. No esperes entrar por esas puertas, lo más calentarse y a irte y en el espejo ver a alguien que esté sirviendo constantemente a todos y trabajando en todas las necesidades de la iglesia, ¿no? El espejo del reino es simplemente un espejo de quien tú eres. Y no te puedes quejar, hermano, de lo que el reino te está dando, porque te está dando lo que está dando, porque es lo que tú has dado. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No pierdes tu recompensa por ser dadivoso. No pierdes tu recompensa por ser generoso. No pierdes tu recompensa por ayudar en la obra de Dios a salir adelante. No pierdes tu recompensa por ayudar a tu hermano que está pasando por necesidad. En el reino Dios no se queda con nada, hermano. Todo lo que tú siembras cosecharás y aún más abundante de lo que cosechaste. Porque dice la Biblia que Él sabe dar aún más de lo que tú pides. El reino, hermano, recibimos cuando sembramos. En el reino recibimos cuando sembramos. Ser violento en la generosidad significa dar, aunque parezca que tienes poco. Sembrar con expectativa sobrenatural, porque la Biblia me enseña que si siembro mucho, cosecharé mucho. No es idea mía, no es idea de una denominación, es principio del reino. Ser violento en generosidad significa romper la avaricia y confiar en que Dios multiplica. Y de hecho, hermano, la avaricia nunca la vas a romper hasta que no aprendas a ser generoso. Una de las razones por las cuales Dios le enseñó a Israel a diezmar es porque quería que Israel dependiera de Él. No de la tierra, no de los frutos, no del plata y del oro, sino que aprendieran a depender de Él. ¿Qué les iba a ayudar el seguir este principio? El cortar con la avaricia. El que el Dios mamón, que así le llama la Biblia, Dios de las riquezas de este mundo, no gobernara su corazón, sino que el Rey y el Dios de la creación se manteniera como gobernador de sus almas. Pero la avaricia no se rompe, hermano, hasta que empezamos a ser generosos. Y a veces, hermano, la gente más avara es la gente pobre. Porque la gente pobre tiene la tendencia a pensar en más dinero que otro. Y en este reino, hermano, solamente se puede servir un Señor. Y interesantemente, el otro Señor no es el diablo, el otro Señor es el dinero. ¿Sabes qué está diciendo? Que el dinero te puede gobernar más fuerte que el mismo diablo.
El dinero te puede gobernar más fuerte aún que el mismo diablo. Por dinero no estás buscando con prioridad el reino de Dios. Por dinero no estás aceptando tener un ministerio en la congregación. Por dinero no puedes apoyar la obra que salga adelante. No nos damos cuenta que lo que este Señor está haciendo es privando tu vida de recibir en el reino. 6, y voy a avanzar para ya terminar. Tenemos que aprender a ser violentos en el perdón y en la santidad. Marcos 11:25, antes de pedir, perdona, nos enseña la palabra. Y Mateo 5:23-24 nos enseña que antes de ofrecer tenemos que reconciliarnos. No podemos pedir si no perdonamos, no podemos ofrecer si no nos reconciliamos. En otras palabras, hermano, en el reino vale mucho tu relación con tu prójimo. Importa mucho tu relación con tus hermanos en la iglesia. Si tú crees que no es nada importante, que estás hablando de tu pastor a sus espaldas, en tu casa con tu familia, déjame decirte que te estás haciendo daño tú en el reino de Dios. Si tú crees que no te va a afectar el estar hablando de un hermanito en la congregación y estar apartándote de él porque tú dices que te cae gordo, no te das cuenta, hermano, que esto te va a afectar. No puedes pedir cuando no mantienes un carácter apropiado para relacionarte bien con tus hermanos, y no puedes ofrecer tampoco. De hecho, hermano, la misma Biblia nos enseña. Por ejemplo, la relación matrimonial, dado al esposo, que si no está bien con su esposa, sus oraciones pueden ser estorbadas. O sea, de nadie importa que ese esposo pida y ofrezca, porque no está en una relación apropiada con su esposa. Fíjese nomás, hermano, no importa las relaciones, importan muchísimo. Importan muchísimo. La misma Biblia nos enseña que si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Importan las relaciones, importan muchísimo, porque tu salvación va de por medio, hermano. Es más, toda la ley se cumple amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que el Rey demanda de nosotros, hermano, se va a llevar a cabo y se va a ejercer en nuestra vida espiritual cuando usted y yo tenemos el carácter apropiado para relacionarnos con nuestros hermanos. Mientras no tengas el carácter apropiado para relacionarte con tus hermanos, no vas a poder cumplir con la ley de Dios, porque el reino no se va a estar ejerciendo en tu vida. El perdón abre el cielo. La falta de perdón lo cierra. Amargura te va a cerrar el cielo. La ira te va a cerrar el cielo. La ofensa te va a cerrar el cielo. Ser violento en el perdón significa perdonar aunque duela. ¿Por qué cree usted, hermano, que cuando Jesús habló de esto, usó la ilustración de una bofetada en la mejilla? ¿Quieren saber por qué? ¿Quién se atreve? Mira, pasa enfrente y ahorita se van a dar cuenta por qué. No, quédese ahí. Cuando te da una bofetada en la mejilla, ¿duele? Hay unos hijos que han de saber bien, creo. Cuando te da una bofetada duele, hermano. Pero aún así Jesús dijo, da la otra. Porque el perdonar no es fácil. En especial cuando la persona no ha hecho nada para que tú lo perdones. Pero tú no tienes que esperar que Él haga algo para tú perdonarlo. Tú tienes que perdonarlo para que tu Padre te perdone. Ser violento en el perdón significa perdonar aunque duela. Significa romper cadenas de amargura. Significa escoger la libertad en lugar del resentimiento.
significa romper cadenas de amargura. Significa escoger la libertad en lugar del resentimiento. Y cierto, y con esto termino, tenemos que aprender a ser violentos en confiar en el Padre bueno. Mateo capítulo 7, verso 9 al 11 y Lucas 11, versos 11 al 13 nos enseña algo muy importante del carácter de Dios. Si un Padre terrenal da cosas buenas, ¿cuánto más? No cuánto menos, sino cuánto más el Padre Celestial. Tenemos que aprender a ser agresivos en cómo vemos a Dios, hermano. A veces miramos a Dios como un juez que solamente quiere mandar a todo el mundo al infierno. Y de hecho Dios no quiere mandar a nadie al infierno, hermano. De hecho la Biblia nos revela que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Ese es el deseo del corazón de Dios. El infierno ni siquiera fue hecho para el ser humano, hermano. Fue hecho para el diablo y sus demonios. Ni siquiera estaba en mente el ser humano cuando el infierno fue creado. Pero a veces miramos a Dios como alguien bien estricto, como alguien bien malo que nomás está esperando que la rías para sacar el cuajo. A veces miramos así a Dios, hermano, y miramos a Dios agresivamente, más malo, en vez de mirar a Dios agresivamente, más bueno. Y es que ya es fácil pensar que Dios es malo cuando ves toda la maldad. Por lo tanto, te va a tomar mucha agresividad y mucho esfuerzo para acordarte, hermano, y confiar a un nivel extremo, que aún con todo lo malo que estás viendo y todo lo malo que te pase, tu Dios es bueno. No todo el mundo puede decir Dios es bueno cuando tiene cáncer. No todo el mundo puede decir Dios es bueno cuando perdió su trabajo. No todo el mundo puede decir Dios es bueno cuando su cónyuge le fue infiel. No todo el mundo puede decir que Dios es bueno cuando sus hijos están perdidos en drogas. Toma un corazón especial, un carácter especial, una revelación especial de quién es Dios, para aún con toda esa maldad de tus labios siga saliendo, mi Dios es bueno. Juan 16, 23 al 24, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese nomás, hermano, lo que Dios quiere hacer, quiere cumplir tu gozo. ¿No es eso ser bueno? Cuando mi hijo Lucas, hermano, quiere un juguete y me lo está pidiendo, toca mi corazón como padre, entonces se lo compro y él, gracias papi, gracias papi. ¿Sabe, hermano, qué tan hermoso se siente en mi corazón por verle cumplido el gozo a mi hijo? Siento bien bonito aquí dentro cuando le cumplo el gozo a mi hijo. Ahora imagínese Dios, qué bonito será sentir su corazón cuando él cumple el gozo a su pueblo. Oye, si tú estás creyendo que Él no quiere cumplir tu gozo, no, hermano, Él es bueno. Él quiere cumplir tu gozo. Él quiere darte las peticiones de tu corazón. De hecho, es una promesa de la Biblia. Él encuentra satisfacción cuando te da el juguetito que le estabas pidiendo. Cuando te da el milagro que le estabas pidiendo. Recibir en el reino, hermano, es confiar que nuestro Padre es bueno y nunca negará lo que necesitamos según su voluntad. Recibir en el reino es confiar que nuestro Padre es bueno
y nunca negará lo que necesitamos según su voluntad. Fíjate lo que está pasando. Ser violento en confiar en su bondad significa no escuchar las mentiras del diablo. Ser violentos en confiar en su bondad significa declarar que Dios es fiel, aun cuando todo sea adverso. Ser violento en confiar en su bondad significa esperar con expectativa milagros sobrenaturales. Ser violentos, hermano, en confiar en su bondad significa que en todo lo que pasa en tu vida, tú ves bondad en Dios. Puestos de pie, por favor. Jesús nos enseñó que el reino no es para espectadores, sino para los que se atreven a arrebatarlo con fe y determinación. Ser violento en el reino, hermano, es ser violento en la fe. Es ser violento en la oración. Es ser violento en la búsqueda. Es ser violento en la obediencia. Es ser violento en la generosidad. Es ser violento en el perdón. Es ser violento en la confianza en el Padre. Así se recibe en el reino. Hermano, si tú no estás contento con lo que tú estás viendo en tu vida, acuérdate, el reino es solamente un espejo de lo que tú has dado. Tú eres lo que eres el día de hoy, hermano, por lo que tú has estado dispuesto a dar. Y si quieres ver más en ti, si quieres verte más transformado, quieres verte más bendecido, quieres verte más próspero, quieres verte más lleno del Espíritu Santo, quieres verte con dones, quieres verte con ministerio, quieres verte con ángeles a tu alrededor. La tierra es fértil, hermano, pero está esperando que tú comiences a sembrar. Porque el reino solamente refleja lo que tú has depositado en él. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu siembra. ¿Quieres aumentar tu cosecha? Aumenta tu siembra. Hoy el Señor, hermano, te está llamando a dejar la pasividad. Nos está diciendo, es tiempo de levantarte con fe violenta. Es tiempo de levantarte con oración persistente. Es tiempo de levantarte con hambre del reino. Todo lo que necesitamos, hermano, no está lejos, está en el reino. Y el reino te dice, da y se te dará. Dame tu clamor, dame tu fe, dame tu obediencia, dame tu oración, dame tu esfuerzo, dame tu empeño, dame tus sueños, dame tus deseos, dame tus anhelos, dame tus metas. Y se te dará. Levanta tus manos, robo chakra, robo chakra. El altar está abierto si deseas pasar en esta tarde, robo chakra, robo chakra.